Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Explicadas con claridad, con contexto y con una pregunta clave: ¿cómo influyen realmente en nuestras vidas? Y hoy toca una temática central. La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundacionales de la Unión Europea. Pero cuando miramos los datos vemos que entre el principio y la realidad todavía hay distancia. Efectivamente, Sonia, en España la tasa de desempleo de las mujeres se sitúa en el 11,24%, casi 2,5 puntos más que la de los hombres. Y aunque las mujeres han alcanzado el 40% de los puestos directivos, el mayor porcentaje de la Unión Europea, este avance convive con desigualdades persistentes. Y es que la brecha salarial se sitúa en el 15,74%. Eso significa que, de media, las mujeres perciben casi 4.800 euros menos al año que los hombres. Y la diferencia se agrava con la edad. Y si miramos los cuidados, la desigualdad es aún más evidente. Las tareas domésticas y familiares siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Por eso, la igualdad de género no es solo una cuestión social, sino también una prioridad política en Europa y una línea de trabajo clave dentro de los fondos de cohesión. Fondos como el Fondo Social Europeo Plus financian programas que buscan reducir estas desigualdades, mejorar el acceso al empleo y garantizar oportunidades reales. Hoy, en Conexión Europa, ponemos el foco en cómo estas políticas se traducen en acciones concretas. ¿Quién las impulsa? ¿Cómo llegan a las personas? ¿Y qué impacto tienen en la vida cotidiana de las mujeres? Para entender mejor este contexto, contamos con una experta que trabaja desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Nos acompaña Neus Posiello, directora de la Fundació Aroa, coordinadora de la campaña FEM-EU y con una amplia trayectoria en políticas de género, fondos europeos y acción internacional. Y con ella vamos a analizar en qué punto se encuentra la igualdad de género en Europa, qué papel juegan los fondos europeos y cuáles son los retos de futuro. Una entrevista realizada por Jordi Mariscot de Radio Televisión Cardedeu. Hoy en Conexión Europa hablamos de equidad de género, un concepto que hace años forma parte de la agenda política europea, pero que continúa planteando retos importantes. Para hablar del tema nos acompaña Neus Posiello. Antes que nada, Neus, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Conexión Europa. Y empiezo directo, ¿vale? Empiezo directo porque, Neus, quiero saber desde tu experiencia, ¿en qué punto dirías que se encuentra hoy mismo la equidad de género a nivel europeo? Muchísimas gracias por la invitación, Jordi. Es un placer estar en el programa en Conexión Europa hoy. Y bueno, pues con la pregunta que me lanzas, más que como un dato, ¿no? Porque sí que tenemos un instrumento que es bastante útil, que es el índice de igualdad de género que cada año el Instituto Europeo de Igualdad de Género publica, y digo que es una buena herramienta, pero más que dar un dato, podríamos dar una velocidad, ¿no? Y podríamos decir, pues bueno, que independientemente de cómo está, que evidentemente no está a la altura de lo que es la representación o la población, ¿no? En este caso, más de la mitad de la población europea, ¿no? Que son mujeres. Sobre todo hablaba de velocidad porque lo que sí que podemos decir es que vamos muy despacio, porque cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando de derechos de las mujeres, estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, es decir, estamos hablando de garantizar derechos como el derecho a la participación, a una vida libre de violencias, el derecho a la igualdad de oportunidades, por ejemplo, en el ámbito laboral. Estamos hablando, ¿no?, de que este índice de igualdad, ¿no?, o de que este trabajo, ¿no?, que se hace desde la Unión Europea
para garantizar los derechos humanos de las mujeres, pues no ha llegado ni a la mitad, ¿no? De hecho, pues en estos primeros informes, ¿no?, que estamos viendo de la aplicación del marco financiero plurianual, ¿no?, actual, ¿no?, el dato es de un 15% de estos fondos que se revierten en igualdad de género, por lo tanto que se revierten, y hago este análisis ahora, pues que puede parecer muy simplista, pero creo que ayuda, ¿no?, a que tengamos esta imagen, pues ese 15%, ¿no?, del gasto no encaja, no se corresponde con un 50%, un poco más de un 50% de la población, ¿no? Pero para terminar de contextualizar y dar una visión más general, me gustaría que nos comentaras por qué es importante abordar la equidad de género desde una perspectiva europea y no solamente desde un ámbito más local o más estatal. Bueno, es evidente, ¿no?, el impacto de los movimientos políticos que puede tener, ¿no?, en este tipo de políticas. Se nos hace muy evidente, y como digo, estamos hablando de políticas, ¿no?, de garantía de derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos, es muy importante, ¿no?, que podamos contar con marcos más amplios, ¿no? Marcos transnacionales, evidentemente, a nivel europeo. Por eso uno de los avances de esta legislatura que han sido claves, ¿no?, ha sido la tipificación, por ejemplo, de la violencia machista, ¿no?, como eurocrimen, o el poder llegar, ¿no?, al consenso, pues eso, de poder ratificar el Convenio de Estambul, ¿no?, que el Convenio de Estambul es el convenio, ¿no?, del Consejo de Europa para la eliminación, ¿no?, de la discriminación, la violencia contra las mujeres. Este convenio, los estados, ¿no?, a título, dijéramos, pues estatal, algunos lo tienen firmado, otros ratificado. Ya sabemos que la firma es decir, estoy de acuerdo con lo que dice, y que cuando se ratifica significa no solo estoy de acuerdo con lo que dice, sino que entomo, ¿no?, las obligaciones de este tratado y me pongo a trabajar con políticas concretas, ¿no? Y me refería, ¿no?, a esta pregunta que me hacías, ¿no?, del nivel, ¿no?, europeo o el nivel estatal. Me refería a la necesidad, ¿no?, de estos grandes instrumentos y del gran paso, ¿no?, que era una de las demandas históricas, ¿no?, que supuso que la Unión Europea ratificara el Convenio de Estambul, ¿no?, porque lo habían firmado, pero no ratificado. Y para situarnos un poco, esta ratificación, ¿no?, entró en vigor, ¿no?, en el 2023. Es decir, hace un par de años, ¿no?, que la Unión Europea ha dicho, no solo estoy de acuerdo con lo que dice este tratado, ¿no?, para llegar a prevenir, ¿no?, y abordar la violencia contra las mujeres, este derecho humano, ¿no?, una libre de violencias, sino que además voy a dar cumplimiento, ¿no?, y voy a tener que gestionar, ¿no?, y generar mecanismos que ayuden, ¿no?, también a los estados a poder a tener, ¿no?, el objetivo, ¿no?, de cumplimiento total, ¿no?, de las diferentes disposiciones, ¿no?, y obligaciones que incluye este tratado, que es de ámbito europeo, ¿no?, porque yendo más allá y dentro de esta fragilidad, ¿no?, y diversidad que podemos ver, ¿no?, en el desarrollo de políticas para poder llegar, ¿no?, a la igualdad de género, porque podríamos tener, ¿no?, países nórdicos, Suecia, un poco pues por delante con estos índices globales pues más favorables, y países pues como Rumanía o Chipre con estos índices más bajos, ¿no? Pero que el análisis no lo podemos dejar aquí, ¿no?, porque hay movimientos políticos en juego, hay estructuras, ¿no?, que se están disolviendo, hay políticas que se están disolviendo, hay presupuestos, ¿no?, que también pues están desapareciendo, y no tiene nada que ver tampoco. Es decir, cuando estamos hablando de políticas de género, no hay que olvidar que estamos hablando de políticas para las personas, es decir, que las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida, y que coger este índice así solo, ¿no?, por sí mismo, como una cifra, ¿no?, global, no nos permite, ¿no?,
un poquito bucear en las bases, ¿no?, de esta discriminación, del sexismo, de las bases, ¿no?, de estas desigualdades que en países, por ejemplo, ¿no?, como Rumanía, ¿no?, con otro tipo, ¿no?, de nivel de desarrollo, ¿no?, de respuesta a lo que es la garantía de derechos, ¿no?, de las personas, de la población en general, pues esa parte estructural está muy presente, ¿no? Entonces, para resumir, hay un nivel de desarrollo muy diverso, vemos, hay mucha diáspora, está muy expuesto a todos estos movimientos, ¿no?, más fundamentalistas de ultraderecha que estamos viendo desde ya hace muchísimo tiempo, y las políticas, es decir, las recomendaciones europeas, ya sabéis que por transposición también, es decir, los estados pueden hacer un poco para que nos entendamos de más y de menos, porque al final dijéramos que la normativa, ¿no?, nacional se tiene que adaptar a la normativa nacional, y en este camino también se pierden cosas, pero a nivel europeo ha habido un gran avance. Y ya para ir cerrando un poquitín más el programa, me gustaría poner un poquito la mirada hacia el futuro. Me gustaría que me comentaras qué retos se prevén en el ámbito europeo para afrontar en los próximos años. Pues bueno, en esta materia yo pienso que uno de los retos principales, más allá del contexto que ya lo hemos comentado, es seguir fortaleciendo estos mecanismos de evaluación y que garanticen la utilización de los recursos del presupuesto de manera equitativa, teniendo en cuenta esta perspectiva, es decir, que el propio sistema empiece a integrar esta perspectiva que le llamamos interseccional, ¿no?, que no es solo pues eso, ¿no?, que la igualdad es ser hombre o mujer, tener una edad determinada, un origen determinado, es decir, todo lo que las personas nos atraviesa. Ese trabajo tiene que, y tenemos que, y la Unión Europea, como siempre, tiene que dar ejemplo, no solo sobre el papel, sino dar ese ejemplo que se traduce, ¿no?, en esas normativas, en seguir avanzando, porque sí que se ha avanzado, ¿no?, en estas dos, pero quedan normativas como, por ejemplo, el desarrollar más, porque sí que hay el pilar social europeo, ¿no?, pero el poder hacer toda una acción, ¿no?, una estrategia con los cuidados, ¿no?, con la economía de los cuidados, todo un trabajo a nivel de medios de comunicación, de relato social, de seguridad, de urbanismo, de educación, y aquí entra lo que decía yo, ¿no?, a nivel de la educación sexual, y también, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos son una agenda absolutamente pendiente para la Unión Europea dentro de este ámbito, ¿no?, para los próximos años, es decir, y garantizarlos, ¿no?, a lo largo de la vida. No hablo solo, ¿no?, de derecho al aborto, por ejemplo, sino hablo también, ¿no?, de atención médica, pues dijéramos, ¿no?, equitativa y sin vulneración de derechos obstétricos, ¿no?, a la maternidad, a las personas, ¿no?, a las mujeres en este caso, con orientaciones sexuales pues diferentes, a mujeres lesbianas. Hay mucha vulneración de derechos en este campo, ¿no?, pero que sí que como deberes para mí sería pues eso, ¿no?, aterrizar muy bien el plan de acción, seguir avanzando con presupuestos de género y con los requerimientos, ¿no?, de género, incorporando esta perspectiva de género interseccional en lo que es, ¿no?, todas las ejecuciones de los fondos, ya sean de cohesión o ya sean, ¿no?, por programas, incluido toda la acción exterior, ¿no?, con los programas de cooperación, que aquí también hay mucho recorrido por hacer, y la garantía, ¿no?, de las representaciones, que esto no lo hemos hablado hoy, ¿no?, pero que el garantizar que la representación en los espacios de poder, pues hay distintos, ¿no?, estados, podemos seguir dando ejemplo, ¿no?, y acompañando a los diferentes estados. Y de alguna manera, ¿no?, la Unión Europea es un proyecto vivo, y este proyecto necesita mucha inyección, ¿no?, de democratización, de proceso participativo, de cumplimiento de los estándares, ¿no?, que decía yo, más amplios, como la Agenda 2030, ¿no?, la SIDO, o el Plan de Acción de Beijing, ¿no?, que son los marcos internacionales, en este caso de igualdad de género, y que para hacerlo pues requiere, ¿no?, es necesario, ¿no?, que vayamos, ¿no?, estas consultas públicas se vayan también puliendo, ¿no?,
¿no? Porque sí, la consulta pública está, pero ¿en qué idioma está? ¿En qué medio está? ¿Está en un medio telemático solo? ¿Qué espacios de interlocución tenemos, ¿no? ¿Y con quién interlocutamos? ¿Interlocutamos solo con la gran plataforma europea que sus miembros son grandes entidades estatales, o generamos espacios, ¿no?, mucho más, pues como decía, ¿no?, más socializados, ¿no?, y democratizados, ¿no?, con otros perfiles, o buscamos la manera, porque si no siempre se recoge la contribución, ¿no?, de un único sector, y los sectores pues históricamente, ¿no?, vulnerabilizados a nivel de derechos humanos siguen quedando fuera. Es decir, preguntamos, ¿no?, pero al final a quien preguntamos pues seguimos siendo seguramente, ¿no?, a las mujeres blancas, ¿no?, de una determinada edad, heteronormativas, ¿no?, profesionales, y quizá pues eso, no estamos preguntando a todas las mujeres. Después de esta interesante conversación, vamos a detenernos un momento en un dato que nos ayuda a entender mejor cómo actúa Europa en este ámbito. Porque ya lo sabes, en Conexión Europa nos gusta aterrizar las políticas en ejemplo muy concreto. Así que ha llegado el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que una mujer cambió el Parlamento Europeo? Se llamaba Simone Veil y fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo en 1979. Superviviente del Holocausto y defensora de los derechos de las mujeres, su elección marcó un antes y un después. Desde entonces, cada vez más mujeres han ido ocupando espacios de decisión en Europa. Pero la igualdad no es solo una cuestión de representación. Hoy en día las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades en el empleo, los salarios o el acceso a oportunidades. Por eso, la Unión Europea impulsa medidas para avanzar hacia la igualdad real. A través de la política de cohesión se financian programas en todo el territorio para fomentar el empleo femenino, apoyar el emprendimiento y facilitar la conciliación. En España, por ejemplo, el programa Clara ha ayudado a miles de mujeres en distintas ciudades a mejorar su formación, ganar confianza y acceder al mercado laboral, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Gracias a estas iniciativas, más mujeres pueden desarrollar su proyecto de vida, vivan donde vivan. Porque avanzar en igualdad también es reducir desigualdades entre territorios y construir una Europa más justa y cohesionada. Y ahora que ya tenemos el contexto general, vamos a ver cómo todo esto se traduce en proyectos concretos. Y para eso ponemos rumbo a Málaga, al barrio de Palma Palmilla. Aquí los fondos europeos no son cifras en un BOE, son alianzas de vecindad. Gracias a la estrategia Erasmus Plus, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, un itinerario formativo ha logrado cuadruplicar su impacto. Para entender mejor cómo la cooperación público-social recorta distancias con la desigualdad, saludamos a Alejandro Blanco, coordinador del proyecto Comunicambio 3, esa iniciativa que comentábamos, Erasmus Plus, de la radio Color Comunitaria. Alejandro, bienvenido a Conexión Europa. Hola, muy buenas. Encantados de tener a un compañero de EMA RTV en Conexión Europa, por supuesto. Vamos a preguntarte, Alejandro, en primer lugar, por supuesto, vamos a poner el contexto. Estamos hablando de Palma Palmilla, en Málaga, de una barriada en la que vosotros estáis, Color Comunitaria, y también habéis hecho un proyecto en el que habéis confluido con Arrabal AID y habéis fusionado unos cursos formativos a través de esa mesa de empleo del proyecto Hogar, siempre en el marco que comentábamos de Erasmus Plus. Coméntanos cómo ha ocurrido todo eso. Bueno, el barrio de Palma Palmilla lleva desde el año 2005-2006 trabajando en una metodología bastante innovadora que es la del plan comunitario y justamente la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social, la ERACI, lo que ha venido es a refrendarla e incluso decimos en el barrio que ha extendido esa cultura de trabajo en red entre lo público, el ayuntamiento, la junta y lo asociativo, esa cultura de trabajo en red, pero haciendo también protagonista a la ciudadanía que vive en la zona desfavorecida, ¿no? La gente no solo tiene
problemas, también tiene capacidades y también genera oportunidades. Y en este marco, pues con los fondos europeos, con la ayuda de la Junta de Andalucía y de los fondos Next Generation del Gobierno de España, pues hemos podido trabajar en el marco de la mesa de empleo de este plan comunitario que os decía antes y que ya existía. Y nos dimos cuenta de que teníamos dos formaciones, tanto la Asociación Arrabal como Color Comunitaria, muy parecidas y que no tenía sentido hacerlas cada cual en solitario. Justamente eso es lo que nos pide el barrio que no hagamos, nos pide que nos coordinemos. Con la suerte de que esa coordinación y esa unión ha servido para mostrar y para poder evaluar que juntarse llega a cuadruplicar, como decías, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Habíamos previsto en nuestro caso que 4 personas se beneficiasen de una formación de atención al público en supermercados y al final han sido 16. Pues es una cantidad muy importante. Es una cantidad muy importante, como decías, y además enfatizabas esa red de trabajo, el escuchar a todo el mundo, porque a veces se nos olvida que no somos los ilustrados, ¿no? Que hacían todo el para el pueblo, pero sin el pueblo, sino que todo el mundo tiene opinión y ve la realidad a su alrededor. Entonces, también habéis contado con esos servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga, liderando todo este proceso, porque no olvidemos que también estamos hablando no solamente de Next Generation, como has dicho, sino del Fondo Social Europeo Plus, que se dedica también mucho a la formación, ¿no? Sí, es fundamental la labor de los servicios sociales. De hecho, las iniciativas de los planes comunitarios en diferentes puntos de España han ido surgiendo y también en muchos casos desapareciendo, porque en muchas ocasiones no se han implicado los servicios sociales comunitarios. El punto diferente de Palma Palmilla y la gran suerte que tenemos, incluso como radio comunitaria puedo decirlo, es que estamos dentro de un proceso comunitario que ha seguido desde hace décadas en marcha, y eso hace muy coherente toda la intervención y muy coordinada toda la intervención y refuerza mucho nuestro propio proyecto como radio, aunque justamente lo que estamos hablando hoy aquí es de algo que a priori parece que no es muy radiofónico, ¿no? Sino que es la parte más asociativa, más de la intervención social que hacemos desde Color Comunitaria, que también lo hacemos. Pero en este proyecto, donde los servicios sociales son los que están observando y detectando las necesidades de las personas y de sus familias y nos van encargando a las asociaciones qué debemos hacer, ha sido muy importante en nuestro enfoque comunicativo. La Asociación Arrabal es especialista en las prácticas, en la intermediación con las empresas. Tienen un talento extraordinario y son una asociación líder en la ciudad de Málaga haciendo eso. Y nosotros, lo de la comunicación no es que se nos dé mal, se nos da muy bien, no solo porque somos una radio comunitaria, sino porque sabemos usar técnicas de marketing digital, gestionamos una lista de difusión de WhatsApp con 900 personas en el barrio, y esto ha hecho que muchísima más gente se entere de esta formación. Quizás si Arrabal lo hubiera hecho solo con sus recursos, no se hubiera enterado tanta gente del barrio. Nosotros hemos impartido la parte teórica, la parte relacionada con la comunicación, con la atención al público, y Arrabal se ha encargado de las prácticas. Entonces, al final de lo que se trata es de juntarnos, cada cual con nuestros talentos, para intentar conseguir un bien común para nuestra comunidad. Bueno, y al fin y al cabo suma, ¿no? Todo va sumando y, como bien decías, las habilidades comunicativas muchas veces faltan para gente que está en búsqueda de una oportunidad laboral, ¿no? Y siempre es bueno ese enfoque y esas herramientas que tenemos. Pero vamos a hablar también, porque este programa está dedicado a la equidad de género también, ¿no? Y aunque estamos hablando de la CIS Plus en general, en concreto en este curso que se realizó entre febrero y marzo de este 2026, el 81% del alumnado han sido mujeres. Además, 13 de 16 participantes, ¿no? Sí. Yo creo que casi cada cosa que se hace en Palma Palmilla, el actor protagonista es la mujer. Incluso las reuniones, ¿no? El perfil del vecino que está implicado y comprometido en la mejora de la situación del barrio, no es vecino, es vecina. Suele pasar. Y esto, cuando se trata de mejorar las oportunidades propias y las oportunidades
de la familia propia, pues también son las mujeres las que tiran para adelante. Y este curso ha sido de nuevo una muestra de ello y una muestra del alcance que las políticas públicas con la cooperación privada, en este caso asociativa, puede conseguir de una forma muy, muy eficaz. Si se les da la oportunidad, las mujeres especialmente se benefician y participan de este tipo de iniciativas. Y avanzan, además, hacen que el avance sea de todos y todas. Yo te quería comentar con respecto a este enfoque de género, porque no solamente muchas mujeres, sino de muchas generaciones. Habéis tenido unas edades muy dispares de 17 a 52, mujeres muy diversas, que buscarían, supongo, su independencia económica, unas competencias, poder conciliar también. ¿Qué es lo que has visto tú durante ese curso? Bueno, desde luego muchas personas diferentes, españolas, extranjeras, de diferentes edades, de diferentes géneros. Yo creo que por desgracia, Palma-Palmilla, muchas personas de fuera del barrio la ven como un lugar peligroso, chungo. Es una palabra que todo el mundo que nos escucha no va a entender. Algo habrá hecho la gente de Palma-Palmilla para vivir allí. Será cómplice de... será una pobrecita víctima, será un delincuente. Todo eso existe en el imaginario, ¿no? Etiquetas de la gente. Negativas. Claro, y generalmente malas. Ante eso, que es una exageración, y hay gente buena y mala como en todos lados, pero ante eso, la realidad que nos muestra, por ejemplo, este curso es que el palmillero, la palmillera, es un perfil extraordinariamente diverso, porque nuestra sociedad lo es, pero Palma-Palmilla lo es todavía más, porque hay gente de muchísimos lugares diferentes y en circunstancias vitales muy diferentes. Entonces, bueno, pues hemos demostrado de nuevo que el palmillero es principalmente una persona que se esfuerza por salir adelante. Y este curso es una muestra de ello. Bueno, Eva, hablemos del curso, porque no es solo motivación. Vamos a hablar en femenino, porque claro, son 13 de 16 personas con género femenino. Esas 40 horas de teoría que habéis dado, 75 horas de prácticas reales. Es esa profesionalización la llave para que mujeres y también los hombres que se han presentado, pero sobre todo mujeres que se sentían fuera del sistema, puedan recuperar esa confianza que muchas veces falta en el género. Totalmente. En el curso... una de las cuestiones que se insistía es en generar, en que la gente recupere la confianza en sí misma, pierda el miedo a lo desconocido, y la parte de prácticas en empresas es fundamental para que la persona se vea en la situación de trabajo y para que la empresa descubra a una candidata que puede cubrir perfectamente las necesidades de personal que tiene en la actualidad o en el futuro. Así está siendo. Varios alumnos han conseguido empleo al acabar, incluso algunos antes de acabar esta formación. Trabajarlo en clave de confianza y en clave de que estas personas, este alumnado, aproveche las prácticas para demostrar lo que es capaz, es fundamental y es el punto diferente respecto a otras formaciones que en el ámbito de la intervención social orientada al empleo, cuando no hay prácticas en empresa, pues se ve, siempre todas las formaciones son útiles, todas las formaciones suman, pero cuando hay prácticas, y eso ha sido una clave para juntarnos Color y Arrabal, es mucho más eficaz. Pues bueno, Alejandro, desde luego desde Palma-Palmilla demostramos hoy que Europa se construye desde los barrios, ¿no? Gracias a ti también por demostrarnos que detrás de las siglas tan extrañas, ¿no?, como FS Plus, el Fondo Social Europeo Plus, también se apuesta de forma inteligente por la equidad de género. A vosotras y muchísimas gracias por hacer este espacio, porque creo que es fundamental ayudar a la gente a comprender la importancia y el apoyo que Europa hace, y esperemos que siga haciendo, para que la desigualdad sea cada vez una realidad más pequeña. Hoy hemos hablado de equidad de género, de cómo la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo un reto pendiente, pero también una prioridad de las políticas europeas. Y también hemos visto que los fondos de cohesión no solo buscan equilibrar territorios, sino también avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y que detrás de esos fondos hay proyectos, profesionales y personas que trabajan para que esa igualdad sea real. Los datos nos recuerdan que queda camino por recorrer.
pero las iniciativas que hemos conocido hoy demuestran que el cambio es posible cuando hay recursos, compromiso y voluntad política. Y en el próximo programa pondremos el foco en otro gran desafío europeo. Hablaremos de integración de la población migrante y el papel de los fondos de cohesión en ese proceso. Mientras, hoy han estado contigo al micrófono Guillermo Butó Y Sonia Morales. y en la realización técnica Ángel Macías. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Y hasta el próximo programa. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.